Reciban un cordial saludo estudiantes de grado séptimo. Les habla su docente Leonardo Martínez Galvis de la asignatura de Química. Espero que puedan observar este video y sea de gran provecho para realizar y aclarar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática de la semana 6 y semana 7. El propósito, como ustedes saben, siempre cada trimestre nosotros tenemos un propósito. El propósito del trimestre es recordarles que es identificar la clasificación de los elementos en la tabla periódica. Pero como nosotros estamos en la semana 6 y en la semana 6 vamos a hablar sobre mezclas, el propósito de la semana 6, como cada clase tiene un propósito, es conocer y diferenciar los diferentes tipos de mezclas, como también los diferentes métodos para la separación de las mismas. Bien, entonces para empezar tenemos que decir qué es una mezcla. Y en la mezcla podemos decir que no es más que una unión física entre dos sustancias, dos o más sustancias, ya sean elementos o compuestos, ¿sí? Que se pueden unir pero no se pueden combinar. Además, es decir, esas mezclas deben tener o no pierden sus propiedades, se conservan tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas, ¿sí? De acuerdo a eso existen dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Por ejemplo, aquí la definición y ejemplos de mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas de tal forma que las sustancias que participan en ellas no se observan, no se pueden identificar a simple vista y por lo general presentan una sola fase. Por ejemplo, vemos una taza de café. Una taza de café podemos encontrar azúcar, agua y hasta el mismo café, pero esas sustancias como tal no las podemos observar a simple vista, no se observan a simple vista. Entonces son las mezclas homogéneas, las que presentan una sola fase y las sustancias no se observan a simple vista. Para el caso de las mezclas heterogéneas son aquellas donde las sustancias presentan dos o más fases. Por ejemplo, estamos viendo aquí dos fases, el agua y el aceite, y las sustancias se pueden observar a simple vista. Esta es la diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. De acuerdo a eso, vamos a realizar la primera actividad. ¿Qué trata la primera actividad? Aquí les agregué y les puse diferentes ejemplos: champaña, bebida con gas, ensalada de fruta, alcohol y agua. Entonces ustedes en esta rayita que puse aquí al frente de cada ejemplo, ustedes lo que van a colocar es si es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Por ejemplo, ustedes pueden ver o considerar, si por ejemplo la ensalada de fruta, ustedes consideran que una ensalada de fruta, las sustancias que tienen se pueden observar a simple vista y las pueden distinguir y presentan diferentes fases, entonces yo puedo decir, ah no, esto es un ejemplo de mezcla heterogénea. Y eso es lo que van a colocar, si es mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Igual para acá también, les puse varios ejemplos. Entonces usted lo que va a colocar aquí, si usted considera que el vinagre y aceite es una mezcla homogénea, entonces puede usted colocar un asterisco, una X aquí, o si usted considera que es una mezcla heterogénea, entonces lo coloca acá, en la columna de mezclas heterogéneas, marca con una X, la que usted considere, y así cada uno va a colocar una X si usted considera que es mezcla homogénea o mezcla heterogénea, para cada uno de los ejemplos que están allí, ¿sí? Y por último, en la actividad 1, les quiero que ustedes propongan 3 ejemplos a consideración de ustedes, pero que no se repitan con los puntos anteriores que ya yo les asigné, que no se repitan esos ejemplos. Entonces les dejo para que ustedes en su libre expresión coloquen 3 ejemplos de mezclas homogéneas y 3 ejemplos de mezclas heterogéneas. Esto con respecto a la semana 6. Con respecto a la semana 7, vamos a hablar entonces de los métodos de separación de mezclas. ¿Cómo separar una mezcla, verdad? Entonces, el propósito, ¿cuál es el propósito de la semana 7 para la separación de mezcla? Para este tema es identificar y reconocer cuál es el método más apropiado para separar una mezcla. Reconocer cuál es el método más apropiado. ¿Qué es la separación de mezcla? No es más que un proceso físico, ¿sí?, en que se somete una mezcla para dividirla y poder separar sus componentes al menos en dos sustancias, ¿sí?, con tal forma que estas sustancias se conserven tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes aprendan a identificar de acuerdo a la mezcla cuál sería el método más indicado para la separación de dicha mezcla, como se les dice. Entonces vamos a ver los diferentes métodos. Aquí vemos la decantación. ¿Qué es la decantación? La decantación, aquí podemos ver, la decantación puede ser de dos formas: separar un sólido de un líquido. Entonces, como vemos, pues necesitamos dos recipientes donde tenemos que esperar un reposo, un rato, un tiempo en reposo,
para que el sólido se concentre en la parte de abajo y el líquido quede arriba. Una vez logrado así, entonces podemos pasar ese líquido, lo podemos pasar al recipiente con mucho cuidado, de tal forma que el líquido quede en un recipiente y el sólido que se concentró en la parte o se precipitó en la probeta pueda quedar en la probeta y el líquido en el vaso de precipitado. Así podríamos separar un sólido de un líquido. Pero también podemos separar líquidos de líquidos, pero estos serían con sustancias que tengan densidades diferentes. Por ejemplo, el agua y el aceite. El agua queda abajo, el aceite queda arriba. El agua vemos que este embudo de decantación o de separación consta de una llave. Lo que hay es que abrir la llave y que el agua salga así, que tener mucho cuidado también que no se nos vaya a pasar nada de aceite, pero tampoco que quede agua en el embudo de decantación, de tal forma que en un recipiente que está abajo recibiendo el agua quede el agua y en el embudo de decantación quede el aceite, y así poder separar líquidos de líquidos, pero que tengan densidades diferentes y que no se puedan, como tal, no sean miscibles entre ellos. Filtración. Como vemos aquí el esquema, la filtración es para separar un sólido de un líquido, de tal forma que necesitamos un papel filtro para que el papel filtro retenga el sólido y el líquido pase al fondo del recipiente que lo está recibiendo. El líquido pueda traspasar esos poros del papel filtro, pero los sólidos no. Entonces el papel filtro lo que hace es retener el sólido y dejar pasar el líquido. Así podemos separar un sólido de un líquido. Centrifugación. La centrifugación es para separar sólidos insolubles, ¿sí?, de un líquido. Sí, pero para eso, para sólidos insolubles de granos muy finos, esta centrifugación no es más que un aparato que se somete a la electricidad y se conecta y se prende, y ese empieza a girar en un tiempo determinado que ustedes se lo agregan a su gusto, y después de apagarlo dejan en reposo un rato para que ese sólido quede en la parte inferior y el líquido queda en la parte superior del tubo de ensayo que ustedes colocarán allí. Destilación. Destilación no es más que para separar líquidos, pero líquidos que tengan puntos de ebullición diferentes. ¿En qué consiste este líquido? Ustedes ven un tubo, aquí hay una mezcla, aquí está la mezcla de los diferentes líquidos, se pueden mezclar entre ellos, pueden ser miscibles, es decir, se pueden unir entre ellos mismos, y entonces, pues de acuerdo a su punto de ebullición, ellos se van calentando y el que se va evaporando va saliendo por aquí, pero aquí lo espera una manguera que siempre está llevando agua fría a este tubo condensador, que al momento de que el vapor llegue aquí, que se está subiendo, al recibir el agua fría, entonces se convierte nuevamente en líquido y sale acá, y así se van separando cada sustancia o cada líquido de acuerdo a su punto de ebullición. Evaporación, como ustedes ya lo preparan en casa, también lo hacen en casa, pueden separar para separar un sólido de un líquido. El líquido se evapora, en este caso el ejemplo más común es el agua, y el sólido puede quedar retenido en el recipiente que se encuentra en el horno, en la estufa, etcétera, para separar sólido de un líquido. Cromatografía es para separar una mezcla, ya sea de gases o líquidos. Sí, para eso necesitamos una fase estacionaria o una fase móvil, que ya yo se la he enseñado y se la expliqué más detalladamente en la guía, que pueden ustedes leer y tienen como acceso donde están realizando la actividad. Imantación. Imantación es para separar sólidos, un sólido de otro sólido, pero donde una de esas sustancias tenga propiedades magnéticas, es decir, se dejen atraer por el imán. Sublimación, como lo había dicho, sublimación no es más que una sustancia cuando pasa de estado sólido a estado gaseoso. Entonces, para la separación de sólidos, ¿sí? De acuerdo a eso, ustedes van a desarrollar la siguiente actividad, ¿sí? Aquí hay unos métodos de separación de mezcla, entonces yo les puse un ejemplo y ustedes, de acuerdo a esos métodos que ya les escribí, ustedes van a decir cuál sería el método más indicado para separar una tinta de marcador de agua y aceite, hierro y azufre, vino, agua y café, agua y sal y extracto de espinaca. Entonces, ¿cuál sería el método más indicado? Ustedes lo van a colocar en la columna que se encuentra al frente de cada ejemplo. En la actividad 2 usted va a responder las siguientes preguntas. Esta es una actividad que usted va a hacer en casa y de acuerdo a esto va a responder las 4 preguntas. Y la pregunta 3 ya usted es una actividad que usted va a responder preguntas de selección múltiple. Analice bien el ejemplo y usted va a decir cuál sería la opción más indicada o más correcta para ese ejemplo. Igual para la pregunta número 4. ¿Sí? También una pregunta de selección múltiple. Yo le puse el ejemplo y usted va a ver cuál es